tardes, bienvenidas, bienvenidos a la edición central de MBD Noticias, último jueves del año. ¿Cómo andás, Natalia? ¿Todo bien? Bien, ¿y vos? Gracias por estar del otro lado. Me gusta siempre decir en este momento de la semana, la bajadita de la semana. Bueno, es la bajadita del año, ¿eh? Estamos ahí a punto de terminar. Y la agenda que no afloja con algunos temas. La verdadera bajadita con mucha información. Sí. La fiscal Gabriela Fossati concluyó que la privacidad de Lorena Ponce de León, expareja del presidente Luis Lacalle Pou, no fue violentada pese a las averiguaciones sobre sus vuelos realizadas por el ex custodia presidencial Alejandro Astesiano y el subdirector ejecutivo de la policía Jorge Berriel. Efectivamente, la fiscal llegó a esta conclusión tras tomarle declaración a Ponce de León. Además, advirtió a quienes pretendan seguir con el tema que pueden ser responsables de violencia de género. Contrariamente a su opinión, desde la sociedad civil aseguran que el acto de vigilar a una expareja sin consentimiento es un hecho violento. Este es uno de los temas que desarrollaremos en esta edición. El resto va en titulares, no se los pierdan, ya están. Las naftas bajarán 3 pesos y el gasoil bajará 6 pesos este 1 de enero, mientras el supergas mantendrá su valor. La senadora Frente Amplista Amanda de la Ventura presidirá la Comisión Permanente del Parlamento y anunció que convocará autoridades por los casos Astesiano y Marcet. Candidato a la vicepresidencia de Paraguay por la izquierda Frente Iguazú, recordó que policía de su país advirtió a Uruguay sobre Marcet antes de emisión de pasaporte. El senador Frente Amplista Daniel Casciani dijo que el expresidente Luis Alberto Lacalle de Herrera debió ser invitado a la comitiva oficial que viajará a la asunción de Lula, como lo fueron Mujica y Sanguinetti. Encuesta sobre expectativas económicas a 2 años. Se espera desaceleración del crecimiento, estabilidad del empleo y caída de la inflación. Organizaciones de la sociedad civil denuncian progresivo aumento de las barreras para acceder a la información pública en Uruguay y señalan que legislación reciente es una de las causas. El edil colorado montevideano Tulio Tartaglia destacó las iniciativas sobre limpieza y saneamiento aprobadas por todos los partidos este año en la Junta Departamental. Proyecto ALBA del municipio B promueve identificación y georreferenciación de lugares donde hubo represión estatal o resistencia social, política, cultural y religiosa en dictadura. Este lunes comenzarán a pleno en todo Montevideo los distintos programas de verano de la Intendencia con actividades deportivas, culturales y recreativas gratuitas. A 72 horas de asumir, en Brasil Lula designó a Marina Silva como ministra de Ambiente, cargo que ya ocupó en el pasado. Tensión en Bolivia tras el arresto del gobernador de Santa Cruz y líder opositor Luis Fernando Camacho por su responsabilidad en el golpe de Estado de 2019. En donde estén y con el dispositivo que tengan nos pueden ver también a través de tvciudad.uy. Allí los móviles que empieza a presentar Natalia Nogués. Sí, Martín, porque tenemos a uno de nuestros compañeros en las calles, creo que bastante lejos del centro de Montevideo. ¿Por dónde estás, Diego Martini? Natalia, Martín, ¿qué tal? Muy buenas tardes para todos y todas. Nos encontramos en la zona de Malvin y vamos a hablar de una de las situaciones que se están viviendo ahora a fin de año, que tiene que ver con la falta de asado fresco para este 31 de diciembre, algo que también por momentos pasó, aunque en menor nivel, en la pasada fiesta de Navidad, el 25 de diciembre. Ahora no va a haber, hay ausencia, mejor dicho, de asado fresco, y lo que aparece desde los vendedores de carne es más bien asado congelado y otros cortes vinculados al cerdo y al pollo. Así que estaremos hablando de este tema con el presidente de la Unión de Vendedores de Carne a propósito de por qué se da este faltante y cuándo se podría llegar a recuperar. Gracias, Diego. ¿Qué pasa en Uruguay con el acceso a la información? ¿Cómo ha repercutido legislación vigente? Adelanta, tema de informe, Julieta Núñez Tomás. ¿Cómo andás, Julieta? Muy bien, Martín, espero que tú también. Recientemente, Gustavo Gómez, director de Observacom, denunció públicamente que la Oficina de Planeamiento y Presupuesto le negó acceso a información pública y está amparado por la Ley del Derecho al Acceso a la Información Pública. Señala que la OPP está violando la normativa. Vamos a ver en el informe de hoy cuál es esa normativa, cuál es la razón que dio la OPP para negarle la información, y también vamos a escuchar la visión de la sociedad civil, de organizaciones de la sociedad civil que señalan que se está permanentemente yendo progresivamente, digamos, hacia mayor opacidad en detrimento de la transparencia que es necesaria en el gobierno.
Un candidato a la vicepresidencia de la izquierda paraguaya recordó que la policía de su país le había dado con tiempo información a Uruguay sobre la peligrosidad de Marcet. Marcet dije, y va a estar en sala, o mejor dicho, el tema va a estar presente durante el verano en el Parlamento. De eso habló quien presidirá la comisión permanente. Veamos qué se dijo al respecto. Seguramente en esta comisión permanente se van a convocar a autoridades del gobierno que tengan que ver con el tema de Astesiano, como es el tema de Marcet. Hay varios reportes y documentaciones que fueron solicitadas por la inteligencia o por el ámbito, creo que aquí el ámbito de investigación es la policía. Tiene el ámbito de investigación, fueron solicitados internacionalmente estos datos y fueron facilitados. O sea que Paraguay, la policía de Paraguay le facilitó el dato a Uruguay. Así es. Lo adelantábamos en la portada y es uno de los grandes temas del día. Tras tomarle declaración a Lorena Ponce de León, la fiscal Gabriela Fossati concluyó que la privacidad de la ex esposa del presidente Luis Lacalle Pou no fue violentada pese a las averiguaciones sobre sus vuelos por parte del ex custodia presidencial Alejandro Astesiano y el subdirector ejecutivo de la policía Jorge Berriel. Incluso la fiscal también dijo que quienes insistan con este tema podrán ser responsables de violencia de género. Según la fiscal, no hubo ninguna situación incorrecta en lo que refiere a los chats que trascendieron entre el ex jefe de la custodia presidencial, Alejandro Astesiano, con el subdirector ejecutivo de la policía, Jorge Berriel, por lo que no cuestionó la legalidad del procedimiento. En las comunicaciones, Astesiano le encargó a Berriel que de manera reservada averigüe dónde viajaba la esposa del presidente 2 meses después de separarse. En declaraciones al diario El Observador, Fossati incluso advirtió que quien insista en el tema, en cierta forma está generando una violencia de género porque expone a quien presuntamente quieren proteger. Y para ello dijo basarse en las declaraciones de la propia Ponce de León y en que ella es una persona entrenada para detectar violencia de género. La fiscal explicó que ya conocía de los chats entre Astesiano y Berriel, pero que la filtración a la prensa hizo que acelerara la consulta a la esposa del presidente y tras escucharla verificó que sus derechos no fueron afectados y de esa manera dio por cerrado este episodio. Soledad González, activista y también politóloga especializada en violencia de género, dijo que la fiscal comete un error de concepto. Sí, consultada al respecto agregó que el acto de vigilar a una expareja sin el consentimiento es violencia. Hay un error conceptual y es vigilar a una expareja sin su consentimiento es violencia. Ese hecho, el acto, es un acto de violencia. Y vamos a sacar quiénes son estas personas públicas, porque eso nos confunde a la hora de ver si existe una relación de poder, de desigualdad especial, y la hay, por el lugar notorio que ocupa el presidente de la República en todo el país, ¿no? Ante todos nosotros. Y ella, que no deja de ser una mujer que es pública en tanto es la esposa de él. No la conoceríamos solo por sus actividades privadas a ella, por lo menos con este nivel de publicidad. Y lo que me parece, entonces hay un error de entendimiento sobre lo que es la violencia de género y la violencia doméstica específicamente, en este caso, porque es una violencia que tiene que ver con una relación afectiva entre dos personas, una pareja de muchos años además, pero además también un descuido, porque las mujeres suelen tener distorsionada la percepción de la situación en la que se encuentra. Cualquier servicio especializado en violencia doméstica o en violencia de género tomaría como un indicador a seguir averiguando el hecho de que tu expareja te esté vigilando por detrás tuyo. Cuando además el otro dato que tenemos es que ella tuvo la intención manifiesta de no notificar a dónde viajaba. Entonces se está violentando su libertad y su decisión.
Y Montevideo Portal informó que la fiscal le dio me gusta a una publicación de Twitter que califica de zapallo, así, entre comillas, al presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira. Dicha actitud genera cuestionamientos, entre otras cosas, porque la Carta de Principios de la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos establece que la actuación fiscal, textuales palabras, se ejercerá conforme con la prudencia y el respeto a las normas y principios propios de su investidura y rol institucional, y esto lo dice en el contexto de un pasaje que aborda el vínculo también con las redes sociales. La senadora Frente Amplista Amanda de la Ventura anunció que la Comisión Permanente del Parlamento convocará a autoridades para pedir explicaciones sobre los casos Astesiano y Marcet. Esta legisladora va a ser presidenta del cuerpo que funcionará en el Parlamento durante el verano, que comenzará a sesionar el 2 de enero y se extenderá su periodo hasta el 1 de marzo. En esta comisión permanente se van a convocar a autoridades del gobierno que tengan que ver con elementos muy preocupantes de la realidad institucional nuestra, como es el tema de Astesiano, como es el tema de Marcet, y seguramente algo en ese sentido haremos en estos 2 meses que va a transitar la comisión permanente, seguramente también autoridades de la educación, porque la transformación educativa nos preocupa mucho, esa denominación, pero con los contenidos que se quiera dar hay toda una problemática allí, o sea que seguramente también estaremos convocando por allí alguna autoridad. Y tomamos uno de esos temas, porque Jorge Querey, senador y candidato a vicepresidente de Paraguay por el izquierdista Frente Guazú, en Paraguay dentro de poco tiempo habrá elecciones, estuvo en Ciudad Viva, aquí en los estudios de TV Ciudad, y recordó que las autoridades de su país le advirtieron a la policía uruguaya sobre la peligrosidad de Sebastián Marcet antes de la emisión del pasaporte. El dirigente político participó de investigaciones parlamentarias al respecto y presentó documentación. Hay varios operativos en los cuales aparece Marcet. Smart, a Ultranza, Paraguay, el otro operativo ARA 1, ARA 2, etcétera, ¿verdad? Hay varios reportes y documentaciones que fueron solicitadas por la inteligencia o por el ámbito, creo que aquí el ámbito de investigación es la policía. Tiene el ámbito de investigación, fueron solicitados internacionalmente estos datos y fueron facilitados. O sea que Paraguay, la policía de Paraguay le facilitó el dato a Uruguay. Así es. Entre otros documentos, una carta oficial del jefe del Departamento de Investigaciones de Alto Paraná, Paraguay, establece que al menos en mayo de 2021 diversos datos sobre la actividad delictiva de Marcet habían sido comunicados a la Dirección General de Represión contra el Tráfico Ilícito de Drogas de Uruguay. Sin embargo, unos 6 meses después se emitió el pasaporte uruguayo a su nombre. Más allá de esto, Querey también hizo foco en los problemas de su país, Paraguay, en el combate al narcotráfico. De los probables senadores del partido de gobierno actual, fácilmente yo te digo que 4 personas están investigadas y vinculadas al narcotráfico y al lavado de activos. Fácilmente te puedo decir. Y después podemos hablar del financiamiento político, que bueno, eso ya no tiene límite. Caso Marcet. 2018 comienza el seguimiento en el operativo ARA 2, ¿sí? 2019 se filtran los escuchas, etcétera, etcétera. ¿Cómo se filtra? Por personal de la Secretaría Nacional Antidrogas. Cambiamos de tema. El ministro de Industria, Energía y Minería, Omar Paganini, anunció los precios de las naftas y el gasoil que regirán desde la hora 0 del 1 de enero. Sí, las naftas bajarán 3 pesos, el gasoil bajará 6 pesos y el supergas se mantendrá en el precio actual. Hemos podido aprobar una baja de 3 pesos para la nafta super, una baja de 6 pesos para el gasoil. Es decir, que la nafta super queda en 71,89 y el gasoil en 58,99. Lo que es, a nuestro criterio, una buena noticia que queremos compartir con la población porque implica un alivio para los consumos de las familias y para la producción, las empresas, la industria del comercio. También vale destacar que el supergas no aumenta
Como ustedes saben, el precio internacional del Supergas todavía está muy por arriba del precio que se está cobrando en el mercado, así que hemos decidido dejarlo sin mover, digamos. No se cambia. Y ahora seguimos adelante con otros anuncios recientes del gobierno. Como se sabe, ayer se anunció un aumento del salario mínimo nacional. Fabio Riverón, que es representante del PIT-CNT en el Consejo Superior Tripartito, respaldó esta decisión, pero dijo que el salario mínimo debe ser parte de una discusión que involucre también a los sectores involucrados, por ejemplo, trabajadores y trabajadoras. Recordemos que el aumento que se anunció, que regirá a partir del 1 de enero próximo, será de 9%, se ubicará en 21.106 pesos por 48 horas de trabajo semanales. Lo primero que hicimos fue saludar la medida de que el Poder Ejecutivo tome la iniciativa de que el incremento sea por encima del IPC. Eso es una cosa que por lo menos en primera instancia es buena. Después en realidad volvimos a hacer un planteo que hemos hecho desde los gobiernos anteriores y en este volvemos a repetir, de la necesidad de que exista una política que sea discutida, sobre todo con los actores sociales, que esté dirigida al salario mínimo nacional y no tomarlo como que sea un valor que se da público en realidad y nadie toma en cuenta. Este valor en realidad del salario mínimo nacional es tomado sobre todo para los sectores informales de la economía. Cuando hablamos de los sectores informales de la economía, hoy está entre el 22 y el 23%, o sea que implica que hay una cuarta parte de los trabajadores y las trabajadoras de este país que toma como criterio ese salario mínimo. Entonces, parece realmente como demasiado tomarlo como un dato concreto en realidad que se da una vez al año y está, y nada más. Después un poco de lo que conversábamos fuera de cámara, en realidad, después también este salario mínimo es tomado, sobre todo por los sectores más bajos que tienen negociación colectiva en realidad, como un parámetro para no quedar tan pegado en realidad, sobre todo sectores que están vinculados al comercio, a los servicios, somos muy común en realidad o es muy común que tomemos en realidad la referencia al salario mínimo nacional. Bueno, en esta última semana del año tuvimos el martes un balance económico y ahora las perspectivas para 2023. Todo en la columna de Germán de Agosto, que está por aquí otra vez. Última columna del año. Germán, ¿cómo andás? Bienvenido. Muchísimas gracias. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Todo bien. Sí, vamos a aprovechar que justamente ayer se divulgó la última encuesta del Banco Central, que es la encuesta que realiza entre los analistas, así que tenemos bastante información. Ahora vamos a empezar justamente con la primera placa. Lo que estamos viendo es una foto similar a la que analizamos el otro día, pero ahora estamos mirando un poquito hacia adelante y lo que tenemos con las proyecciones actualizadas, que en particular recogen justamente lo que es el último dato que conocimos, esta es la novedad que tienen estas últimas encuestas, es que la economía crecería en torno de 5,4% este año, pero después se moderaría, en particular en 2023 crecería un ritmo de 2,6%. Hasta hace un mes eso era un crecimiento del 3% que ahora se corrigió a la baja, justamente recogiendo el deterioro del escenario internacional que hemos discutido bastantes veces. Si nosotros ampliamos un poco y nos vamos hacia el mediano plazo, tenemos información para cuál es la expectativa de crecimiento de los próximos 5 años y eso es del entorno de 2,5%, que es justamente una cifra que está en línea con lo que nosotros llamamos el crecimiento potencial de la economía, que es justamente el crecimiento que puede hacer la economía en el largo plazo. Así que la economía está desacelerando justamente en línea con el deterioro de las condiciones internacionales y está convergiendo hacia esa tasa de crecimiento potencial que es relativamente baja en relación a la magnitud de los desafíos que tenemos por delante. Así que esta es la foto que tenemos en materia de crecimiento. Vamos una placa más y estamos haciendo la misma estrategia que hicimos el otro día de ir bajando, ¿sí? Así que en la segunda placa lo que tenemos ahora es qué podemos esperar en materia de mercado laboral. Y acá tenemos las últimas proyecciones de los analistas para lo que es la tasa de desempleo, que cerraría justamente este año en el entorno de 8%. Solamente nos falta conocer un dato, que es el dato de diciembre, pero se mantendría relativamente estable en 2023 y en 2024 con cifras que no bajan de 7,5%. O sea que desaceleración en términos de crecimiento económico, estabilidad en términos de empleo. Exactamente, porque el empleo que no lo estamos recogiendo acá en la placa, pero sí tenemos las proyecciones, la expectativa es de una mejora, pero de 0,5 puntos porcentuales, estaría en 57,5% la tasa de empleo, o sea que tenemos cierta estabilidad en lo que tiene que ver con el mercado laboral,
por lo menos en relación a lo que tenemos o lo que se puede desprender de esta última encuesta, que recoge más o menos el punto de vista de una veintena de analistas, ¿sí?, del mercado local. Y nos queda inflación para que justamente otra variable esté a la vista. Exacto, acá ahora saltamos a la próxima placa y lo que vamos a analizar es justamente la inflación de otra perspectiva. Acá lo que tenemos en verde es las proyecciones oficiales contenidas en la última rendición de cuentas y lo que son justamente las últimas proyecciones que conocimos ayer, que marcan un cierre de año del entorno de 8,4%. Hace un mes esto era 9%, así que hubo una corrección importante a la baja, justamente recogiendo que tuvimos una moderación en los últimos meses. Pero ya para el 2023 y el 2024 tenemos este desalineamiento de alguna manera entre lo que son las proyecciones oficiales y lo que están mirando los analistas. Tenemos que tener en cuenta que el rango meta del Banco Central hoy está el techo en torno al 6%, es decir, según los analistas, la inflación no entraría dentro del rango meta en los próximos 2 años. ¿Sí? Ahí hay una divergencia en relación a lo que es la mirada oficial que estaba recogida en la última rendición de cuentas. Así que si ahora avanzamos una placa más, tenemos el impacto de estas proyecciones sobre el poder de compra justamente del salario. Esto es, lo que tenemos es la variación anual promedio del salario real desde el año 2004 y lo que estamos cerrando este año, que todavía nos queda conocer 2 datos para cerrar el año, pero volveríamos a registrar una pérdida de poder adquisitivo con datos promedio para el año 2022, que están en torno de 0,6%, y recién el año que viene comenzaría el proceso de recuperación, que justamente es parte del compromiso asumido por el gobierno, ¿sí? O sea que hemos tenido 3 años consecutivos de caída del poder de compra y se revertiría marginalmente a partir del año que viene, justamente recogiendo una moderación de la inflación, que es lo que teníamos en la placa anterior. Y dado la particularidad de estas fechas, también tenemos perspectivas, si vamos una placa más, para lo que es el sector turismo. Esto es un informe que sacó el Centro de Investigaciones Económicas, donde justamente está proyectando que en esta temporada, en relación a la temporada anterior, una temporada sumamente particular, sumamente excepcional, tendríamos una normalización de lo que son las llegadas de flujos turistas tanto de Argentina como de Brasil. En particular, esas serían las proyecciones que maneja el CIMBE para la llegada de turistas argentinos y brasileros, siempre comparando con una base de comparación que es mala. Entonces, si lo ponemos un poco más en perspectiva larga, lo que tenemos de alguna manera es una normalización o nos estamos aproximando a los flujos turistas que teníamos antes de la pandemia. Acá lo que tenemos son justamente el flujo de turistas argentinos que ha venido a nuestro país en la última década, más o menos. Sí. O sea, bastante similar, aunque Exacto. todavía falta un poquito. Todavía falta un poquito, pero nos vamos aproximando y obviamente cuando comparamos con la temporada anterior, 2021-2022, nos dan estos guarismos relevantes. Es una ¿sí? perspectiva. Es perspectiva. Y para cerrar nomás, simplemente para poner la perspectiva sobre estas perspectivas, vamos a la última placa, y esto es a partir de un informe del CERES, que justamente lo que hace es, entre otras cosas, estima cuál es la participación del sector turístico en el Producto Interno Bruto. Típicamente había estado en el entorno de 8%, el peso que tiene el turismo dentro de lo que es la economía. Obviamente los guarismos caen significativamente, recogiendo la excepcionalidad que ha atravesado el sector en los últimos años, y este es el peso que tiene el sector turismo en el empleo. Básicamente, en el último dato que tenemos disponible, emplea a 6,5% del total de trabajadores, que son cerca de 104.000 trabajadores que de alguna manera gravitan en todos los sectores que uno podría llegar a asociar con el turismo, que es un sector complejo de estimar porque justamente tiene un montón de particularidades. Ejemplo, si alguien compra en un supermercado, depende de quién sea ese alguien que compra en el supermercado, podemos computar esa compra como algo relacionado al turismo o como no. Si yo soy uruguayo y compro, no es lo mismo que yo soy argentino. Entonces, sí, eso implica una complicación a la hora de estimar el impacto económico, pero los mejores datos que tenemos al día de hoy justamente marcan que el sector está empleando a 104.000 trabajadores y esos son más o menos 15.000 trabajadores menos en relación al promedio de estos últimos años. O sea, se estima entonces o se espera entonces que parte de esos 15.000 puedan y de alguna manera una normalización. Incluirse nuevamente en el mercado laboral este año. Exacto. Gradualmente, justamente en base o asentadas en las proyecciones anteriores, debería de volver a recuperar un poco de fuerza, tanto en términos del Producto Interno Bruto como en materia de empleo.
De las preguntas a los saludos. Feliz año, Germán. Felicidad. Y hasta dentro de poquito. Muchísimas gracias igualmente. Buen descanso. Buen descanso, sí. Nos vemos el año que viene. Nos vemos el año que viene. Seguimos haciendo MBD Noticias y es tiempo de móvil. Está pronto Diego Martini con asuntos vinculados al consumo por estas fechas. Adelante, Diego. Así es, Martín, Natalia. La pregunta es ¿qué comemos el 31 o el 1? Y para saberlo estamos en contacto con Ger Falero, que es el presidente de la Unión de Vendedores de Carne. Bueno, ¿habrá asado fresco el fin de semana? Bueno, es muy posible que en algunos lugares escasee un poco. Lo que sí que no va a faltar asado, indudablemente, porque ahí también los frigoríficos han estoqueado en estos últimos tiempos asado pensando en esto, porque aunque fuese normal la faena, igual muchas veces no alcanza. Ahora se agarraron la moda de dar la licencia dentro de las fiestas, porque es un problema que a ellos les conviene. Y eso perjudica, digamos, el abasto interno, ¿no? Tiene que ver con la exportación eso. Hay menos exportación en esta época, pero nos perjudica internamente. Sí, aparte también un poco problemas de mucha falta de gente y eso, y entonces evitan un montón de cosas y por eso dan la licencia. Y que aparte el mercado interno no importa mucho. Somos bastante, o sea, nos dan poca importancia, ¿no? Indudablemente. De cualquier manera hay que aclarar que los asados, que el que tenga los asados congelados no son asados de mucho tiempo ni como era antes, porque a veces la gente tiene un poco la idea de que los asados congelados son viejos y que están secos y no es así, porque hoy en día los frigoríficos no estoquean asados porque no les conviene, las cámaras las precisan para las pulpas para exportar. Entonces tratan de tener lo menos ocupadas las cámaras y el asado que les sobra lo deshuesan y lo exportan a China, ¿no? Indudablemente, China compra todos los asados que pueda hacer. Y entonces los asados que hay tienen 15, 20 días, un mes, a lo sumo de congelados. Así que digo, no va a faltar el asado, no hay que hacer alarma, pero es muy posible que algunos colegas que tienen poca capacidad de frío y poco capital de giro que precisen comprar los últimos días, puede ser que tengan un poco de problema, ¿no? ¿Qué otros cortes se han vendido, se han salido en estos días? Se habla mucho del cordero también, que el 25 se compró bastante cordero. Sí, indudablemente que el cordero creo que fue la vedette de este año, porque ¿qué pasa? La gente en las fiestas come algo que no comió en todo el año. Quiere comer cosas distintas y una de las cosas que no se comió durante el año fue el cordero. Los primeros 10 meses no había cordero, nosotros no conseguíamos cordero. En los últimos 2 meses bajó el precio y empezó a aparecer cordero por todos lados porque se ve que se cortó la exportación y entonces empezaron a mirar el mercado interno. Y el precio del cordero es muy competitivo y bueno, está diferenciado con el lechón, que hay años que salen casi a la par. Y bueno, se vendió mucho cordero y pienso que para mañana y pasado se va a vender también. Y después el lechón se vendió bien en Navidad, pero no hubo mucha oferta este año de lechón. Los lechones que hay, muchos fueron del frío y pocos lechones frescos, no hay mucha oferta. Pienso que eso sí va a escasear para fin de año. Muchos colegas se van a quedar sin cordero, sin lechón, perdón. El caso mío también, yo ya hoy terminé los últimos lechones que tenía, o sea, y ya no conseguí, estuve buscando en la plaza y nadie tiene. Entonces, pienso que eso va a ser una de las cosas en el debe. Después también se consume mucho elaborado. Que como puede ser carré, mechado, salado, agridulce, pollo relleno, también salado, agridulce, pamplonas de cerdo, pamplonas de pollo, cordero arrollado, colita de cuadril mechada, y eso es lo que más se ve en el mercado, ¿no? Ger Falero, le agradecemos por estos minutos, así las cosas entonces para el 31 y el 1 de enero. Bien, bueno, muchas gracias, Diego. Veremos qué sucede entonces, cierto, qué comemos, como dice, y que se como vende. dijo Diego. Exacto. Bueno, y cambiamos de tema,
porque el senador frente amplista Daniel Cayani dijo que el expresidente Luis Alberto Lacalle Herrera también debió ser invitado a viajar con la comitiva oficial que este domingo, 1 de enero, estará en Brasil para presenciar la asunción del mandatario electo, Luis Ignacio Lula da Silva. Recordemos que el presidente Lacalle Pou tiene previsto viajar con 2 de sus antecesores, Julio María Sanguinetti, Colorado, y el frente amplista José Mujica. Creo que es muy importante que el presidente primero participe de la asunción presidencial de un nuevo presidente, en este caso Brasil, de Lula da Silva. Eso sin duda es importante porque Brasil es nuestro principal vecino, el principal socio regional, y creo que se realice con esos 3 expresidentes. Capaz que falta Lacalle Herrera, que también expresidente y fue el que fundó el Mercosur junto con otros expresidentes en Brasil, Argentina y Paraguay. Creo que es una buena carta de presentación y es un buen gesto que tiene el Uruguay como carta de presentación hacia el mundo. Creo que esto sería bueno haberlo hecho antes, no antes de la asunción, sino antes en términos de presentación país, y quizás en vez de tener una presentación o una política de inserción internacional más de partido, tener una de Estado como aparentemente esta presentación podría tener. Y bueno, creo que también habla muy bien de los expresidentes aceptar este gesto, ¿no? Bueno, y decimos que es tiempo de balances y también de valoraciones. Claro, llega el espacio Opinión Ciudadana con encuestas de la Usina de Percepción Ciudadana y Juan Ignacio Dorrego. ¿Cómo andás, Juan? Hola, buenas tardes. Buenas noches. ¿Cómo les va? Todo bien. Todo muy bien. Bueno, hoy tenemos para compartir con ustedes efectivamente la valoración, en este caso, del gabinete presidencial, los ministros y las ministras, sumado el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Isaac Alfi, según la Usina de Percepción Ciudadana, según el panel con el que estamos trabajando semana a semana. Para comenzar con la valoración o mostrarles cuál es la opinión al respecto de estos jerarcas, vamos a comenzar entonces con el primer gráfico que recoge la valoración positiva de algunos de los integrantes del gabinete. Este gráfico se divide en 2 partes. Tenemos en la parte superior aquellos 3 ministros que obtuvieron mayor cantidad de respuestas positivas. En este caso, encabezados por Daniel Salinas, el ministro de Salud Pública, claramente con un 57% de opiniones que dicen tener una muy buena opinión y una buena opinión al respecto. Es el principal jerarca en cuanto a las valoraciones positivas del panel. Lo siguen Azucena Arbeleche, ministra de Economía y Finanza, con 40%, y Martín Lema, el ministro de Desarrollo Social, con un 38%. Ahora, el recuadro de abajo lo que sintetiza es la otra parte, la otra cara de esta moneda, con aquellos 3 ministros que quedaron en el fondo de la tabla en cuanto a valoraciones positivas. Recordemos, una muy buena y buena opinión al respecto de ellos. Tenemos en el último lugar el canciller Francisco Bustillo, seguido por Omar Paganini, y luego Fernando Matos, Industria, Energía y Minería, y Ganadería, Agricultura y Pesca, respectivamente. Hay valoraciones negativas también. Sí. Pasamos entonces al próximo gráfico que sintetiza un poco lo que Natalia nos traía, las valoraciones negativas, y veamos la otra tabla, digamos. Tenemos nuevamente, por un lado, en el gráfico superior o en la parte superior del gráfico, los 3 ministros que tienen la peor valoración, ¿verdad? Y luego debajo aquellos 3 ministros que encontraron en la tabla negativa de las opiniones el menor porcentaje. Comencemos entonces por Luis Heber, ministro de Interior, quien tiene un 53% de opiniones negativas, es decir, 53% de las personas que participan del panel dijeron tener una opinión mala y muy mala del ministro del Interior. Esto es seguido por Pablo Mieres, ministro de Trabajo y Seguridad Social, con un 46%, y luego en este podio, digamos, que imagino nadie quiere estar, Pablo da Silveira, Educación y Cultura, con un 44%. Por otro lado, en el mismo gráfico, pero en la parte inferior, aquellos ministros que encuentran menor porcentaje de opiniones
negativas entre quienes integran el panel. Tenemos Fernando Matos, nuevamente, recuerden, menor cantidad de valoraciones positivas y también menor cantidad de valoraciones negativas. Adrián Peña, ministro de Ambiente, y Omar Paganini, que también integró la terna en cuanto a la tabla de abajo de las valoraciones positivas. Esto de medir valoraciones positivas y negativas permite que al hacer la operación entre lo uno y lo otro se obtenga el saldo de cada ministro y ministra. Hay saldos positivos y hay saldos negativos. ¿Qué destacás de eso? Claramente. Pasamos entonces al próximo gráfico, que nos va a mostrar un poco lo que Martín resume. Es el saldo de las valoraciones. Veamos rápidamente. Tenemos en la parte superior del gráfico Daniel Salinas, quien es el ministro, el jerarca dentro del gabinete que tiene mejor saldo, con un saldo de positivo 34, y luego lo sigue Tabaré Viera, ministro de Turismo, con un 9%. Del otro lado de esta valoración, del otro lado de la tabla, tenemos quienes quedaron con saldo negativo. En este caso, Luis Heber, ministro del Interior, es el jerarca integrante del gabinete con peor saldo, es un menos 31, seguido por Francisco Bustillo y Pablo da Silveira, canciller y ministro de Educación y Cultura respectivamente, con un negativo 20 y negativo 18. Bien, ¿y cuál es el grado de conocimiento por parte de la población o de quienes fueron encuestados sobre los integrantes del gobierno? Bien. Vamos a ver en cuanto al próximo gráfico que tiene que ver con desconocimiento. Previo a eso, simplemente comentar que estos datos, digamos, salió recientemente en un semanario que sale los días jueves, la valoración de empresarios al respecto de los ministros, que está muy alineado con lo que recogimos dentro de la usina de percepción ciudadana. Es decir, ciudadanía y empresarios parecen tener visiones similares en cuanto a cómo opinan sobre los integrantes del gabinete. El desconocimiento en este caso es medido por, bueno, quienes, las personas que integran el panel de la usina dijeron desconocer algunas de estas figuras. En este caso, Fernando Matos, Omar Paganini y José Luis Falero son los tres jerarcas que obtienen mayor cantidad de respuestas de desconocimiento, ¿verdad? Esto es, de alguna forma, viene a dar respuesta a aquello que veíamos, que al menos dos de estos integrantes eran parte de quienes recibían menor cantidad de valoraciones positivas, pero también menor cantidad de valoraciones negativas. Por otro lado, y en la tabla de abajo, en este caso la parte inferior del gráfico son buenas noticias, es decir, Daniel Salinas, Luis Heber y sobre todo Pablo Mieres parecen ser los ministros que tienen mejor conocimiento, o que la ciudadanía tiene mejor conocimiento de ellos. En especial el ministro de Trabajo y Seguridad Social y Luis Heber encabezando con solamente un 2% de personas que dicen no conocerles. Bueno, muchas gracias, Juan. Ha sido un gusto. Sí, un gusto haberte tenido este año y te esperamos el año que viene. Por supuesto. Nos vemos entonces en la primera columna del año que viene. Felicidad. Dale, igualmente. Bien, bueno, y seguimos con otros temas, Martín. Sí, es cierto, vehiculares en este caso, porque hasta mañana es posible agendarse para realizar el denominado trámite de reempadronamiento para vehículos en Montevideo sin costo. El Servicio de Contralor de Vehículos de la Intendencia Capitalina registró 27.700 vehículos reempadronados desde el 1 de mayo, cuando comenzó el plazo fijado por el Congreso de Intendentes el 15 de diciembre. El trámite se realiza de forma presencial, presentando documento de identidad o pasaporte. Es necesario agendarse a través de la web agenda.montevideo.gov.uy/reempadronamiento, al teléfono 1950-4000 opción 2 o vía WhatsApp al 099-019-500. Tenemos agenda completa hasta mañana, todo enero también está completo, febrero también, y estamos teniendo cupos libres para el mes de marzo. Toda persona que se agende antes del día de mañana a las 12 de la noche podrá hacerlo en las mismas condiciones que se hace en el día de hoy. O sea, no va a pagar ni costo de chapa ni costo de libreta, pero tiene que ser agendado hasta mañana a las 12 de la noche. Quienes no lo hagan dentro de este plazo van a tener que pagar el costo de chapa y libreta, que
Actualmente son unos 4.300 pesos y suponemos que a partir del 1 de enero esto va a tener un reajuste. Hasta el 15 de diciembre, que es el primer corte que tenemos, han reempadronado unas 27.700 vehículos y esperamos un alrededor entre 3.000 y 4.000 más que van a hacerlo en estos meses siguientes. La estimación que teníamos era que todo aquel que tiene domicilio en Montevideo, residencia, hiciera el trámite y bueno, creo que eso lo venimos logrando. El objetivo de la medida promovida por el Congreso de Intendentes es promover que los vehículos se registren en el lugar de la residencia de sus titulares. Presenta Mercado Agrícola de Montevideo, en el corazón de un barrio donde late la ciudad. Mercado de Historia, Mercado de Historias. Bueno, hoy es momento de hablar del acceso a la información pública. Claro, ¿qué pasa con eso? Hay casos recientes que han replanteado la discusión. Julieta, adelante. Muchas gracias, compañeros. Así es. Se vuelve a hablar de este tema que este año tuvo gran protagonismo porque hubo varias alertas y alarmas por parte de la sociedad civil organizada, señalando que algunas acciones por parte del gobierno y por parte del Estado contribuían a un retroceso en términos de transparencia. El acceso a la información pública estuvo en debate y lo vuelve a estar en la última semana del año porque Gustavo Gómez, director de Observacom, experto en políticas de regulación de la comunicación en Latinoamérica, en la región, denunció públicamente que hizo un pedido de acceso a la información pública a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto de Presidencia de la República y recibió una respuesta negativa. Tuvo que ir hasta allí en busca de un papel en el que, con la firma de Isaac Alfi, se negaba la información que estaba solicitando. Vamos a escuchar a Gustavo Gómez, como señalábamos recién, explicando cuál era la información que solicitaba y por qué la pedía. Solicité nuevamente a distintos organismos información sobre el proyecto oficial por ahora de 2021. A principios del año próximo pensaba hacerlo de 2022, cuando ya estén los datos consolidados todo el año. Pero más allá de pedirle a cada uno de los organismos, o a la mayoría, pedirle al OPP es importante, porque OPP tiene que pedir esos datos, o sea, en el marco de sus competencias. OPP recoge información sobre gastos en general, presupuestados por los organismos, los sistematiza, los ordena y permite tener acceso a esa información ya sistematizada, ya en poder de OPP, de manera ordenada y, desde el punto de vista de la investigación periodística, comparar, ¿no?, con las informaciones que llegan de los distintos organismos. Esa información la solicito todos los años. Incluso la he solicitado durante este gobierno y nunca he tenido problema. Bueno, ahí dice Gustavo Gómez que nunca había tenido problemas. ¿Qué normativa lo ampara para pedir esta información? Bueno, justamente sí, en realidad él se sorprende bastante porque por primera vez se encuentra con esta respuesta y, como le decía recién, hay una autorización de esa información, hay un documento en el que le brindan esa información, también firmado por Isaac Alfi. Entonces hubo un cambio, digamos, en la política y él se ampara en la Ley de Acceso a la Información Pública. Esta ley que ya conocemos, de la cual se habla bastante, la 18.381, que es una ley que señala varias cosas y vamos a pasar a compartir algunos de sus artículos que demuestran la legitimidad para pedir esta información y también, de alguna manera, lo que demuestran es que OPP, al no dar esta información, está incumpliendo la normativa. El artículo 2 de la ley sobre el derecho del acceso a la información pública dice que se considera información pública toda la que emane o esté en posesión de cualquier organismo público, sea o no estatal, salvo las excepciones o secretos establecidos por ley, así como las informaciones reservadas o confidenciales. Como decíamos anteriormente, esta información no entra dentro de ninguna de las categorías de excepción porque anteriormente ya se había brindado esa información, por lo tanto es información pública. Y lo que dice el artículo 3 de esta ley es que el acceso a la información pública es un derecho de todas las personas sin discriminación por razón de nacionalidad o carácter de solicitante y que se ejerce sin necesidad de justificar las razones por las que se solicita la información. Nosotros le consultamos finalmente a Gustavo Gómez, bueno, cuál era la razón que habían esgrimido por parte de la OPP para negar esta información y por qué entendía él que habían tomado esa decisión.
La razón para negar esa información que ya otras veces esta misma OPP de este gobierno me ha dado es que esa información está disponible en los sitios web de todos los organismos públicos, lo cual no es cierto. Yo tengo la impresión, basada en esta respuesta, pero en otros elementos, de que hay una voluntad de entorpecer el acceso a información pública. Y lo digo así, producto de que no solamente es una respuesta, es un argumento falaz, realmente no tengo posibilidad de tener esa información, como ellos me dicen, sino que además la OPP también cambió, por ejemplo, aspectos de procedimiento que te hacen dudar de buscar información, porque a diferencia de la mayoría de los organismos públicos que te envían la información por web, por mail, la OPP ahora, no hacia el año pasado, te hace ir a buscarla. O sea, te hace que personalmente la persona que solicita se vaya a notificar, como se dice, a la torre ejecutiva a ir a buscar un papelito impreso en tiempos de gobierno, ¿no?, digital y trámites en línea, que lo vayas a buscar. Hay distintas organizaciones de la sociedad civil que militan, podríamos decir, estos temas vinculados a la transparencia. ¿Qué opinan? Bueno, estas últimas dos cosas que señaló Gustavo, el hecho de que se haya cambiado de parecer dentro de la OPP y que se haya cambiado también el procedimiento y obliga a la gente a ir a buscar la respuesta, en este caso fue negativa y fue a buscar una respuesta, un papel que decía que no se le iba a dar la información pensando que iba a recibir la información. Nos decían, por ejemplo, desde CAINFO, el Centro de Archivo y Acceso a la Información Pública, que en caso de que sea una persona del interior, por ejemplo de Rivera, que pida esta información, este cambio, esta modificación en el procedimiento de la OPP haría que vinieran hasta Montevideo con el gasto y el tiempo que eso supone solamente para saber que no iban a tener disponible esa información. Entonces, desde CAINFO, como decíamos recién, expresaron su preocupación por esto. Nosotros estuvimos hablando con Fabián Werner, que es su presidente, y él estuvo señalando, estuvo mencionando algunas cuestiones regresivas en términos de legislación que contribuyen a esto, porque el argumento que dio la OPP es muy similar a una de las modificaciones que se hicieron en la Ley de Urgente Consideración. Acá lo que existe es una nueva demostración de algo que desde la sociedad civil hemos venido señalando hace ya un par de años, que es el progresivo aumento de las barreras para acceder a la información. En este caso no está muy claro cuál es el criterio que se tiene para cambiar y para negarse a dar una información que ya antes se daba. Pero además, para nosotros también implica la confirmación de algo que nosotros habíamos señalado cuando se propuso, se discutió en el Parlamento la Ley de Urgente Consideración, que implicaba un retroceso para la transparencia y porque implicaba una modificación a la Ley de Acceso a la Información Pública. Hay una serie de elementos que para nosotros implican un nuevo retroceso en materia de transparencia y bueno, estamos analizando qué medidas se podrían tomar para tratar de revertir esa resolución. Presentó Mercado Agrícola de Montevideo, en el corazón de un barrio donde late la ciudad. Mercado de Historia, Mercado de Historias. El segundo móvil de hoy es con Mariana Abreu, que anda cerca de la Rambla Sur de Montevideo. Ya nos contará por qué. Mariana, bienvenida a la edición de hoy de MVD Noticias Central. ¿Por qué? Buenas tardes. Martín, Natalia, el saludo para todos. Estamos en la Rambla porque la Intendencia de Montevideo anunció bicisendas para toda la Rambla, bicisendas transitorias. Estos son espacios dedicados a la circulación de las bicicletas y de otros transportes no motorizados, luego de una polémica que se suscitó las últimas horas, en la que, ciclistas, también población en general, ediles, organizaciones sociales, rechazaban de alguna manera que la Intendencia
Intendencia de Montevideo haya colocado cartelería en la misma Rambla instando a los ciclistas a no transitar con la bicicleta en la Rambla, en los lugares donde no hubiese bicisendas. Esto es la mayor parte de la Rambla, salvo algunos tramos. Bueno, destacando la peligrosidad que esto podría suponer, conviviendo con vehículos motorizados, con autos que van a cerca de 70 kilómetros por hora en algunos tramos, en fin. Bueno, esto hizo que la Intendencia anunciara esta medida, como decía, transitoria, mientras se trabaja en una alternativa más a largo plazo que implica la posibilidad de analizar, entre otras alternativas, construir infraestructura en la vereda definitiva, que esto no es lo que recomiendan en general los especialistas, los colectivos, por dejar la vereda a los peatones y sí hacerlo en la Rambla. Otra de las posibilidades es quitar espacio destinado al estacionamiento de autos que ocupan más de un carril en algunos tramos y durante varios kilómetros también de la Rambla, pero bueno, esto, como decía, es más a largo plazo. La Intendencia propone esta otra medida transitoria luego de tener el visto bueno de la Comisión de Patrimonio y se establecería ya para este verano. Vamos a escuchar a Guillermo Monsecchi, quien es director del Departamento de Desarrollo Ambiental de la Intendencia de Montevideo, que también destacó que la Intendencia va a trabajar en conjunto con ciclistas y colectivos en, bueno, esta alternativa más a largo plazo. Lo que vamos a hacer es, en lo inmediato, tomar alguna medida transitoria, temporaria, de demarcación que permita que en toda la Rambla haya vías para la circulación de bicicletas sin interrumpir a los peatones, que se pueda hacer esa división. Ahora estamos enviando hoy mismo una carta, esto era algo en lo que ya estábamos trabajando, obviamente. Vamos a enviar una carta a la Comisión de Patrimonio por los temas de aspectos patrimoniales de la Rambla, de intervenir en la Rambla involucra intervenir en el patrimonio, entonces necesitamos consultarlo primero a la Comisión, pero si la Comisión está de acuerdo es una cosa que vamos a intervenir rápidamente. Y lo queremos hacer además, y esto me parece que también es muy importante, en una visión de mediano plazo, en consulta con todos los colectivos de ciclistas. Vamos a recibir a los colectivos de ciclistas, la Intendenta lo va a recibir dentro de la estrategia Montevideo Más Verde. ¿Por qué no se hizo esta medida antes, teniendo en cuenta que no tiene un presupuesto alto? Bueno, en realidad las cosas van sucediendo, se van detectando situaciones, identificándolas. Se había pensado en una bicisenda más grande, se buscaba una solución más general, que la seguimos queriendo tener. Hay aspectos presupuestales que hay que tener en cuenta, entonces decidimos, bueno, actuar ya con esta visión temporal, sin esperar a la solución grande. ¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos al capítulo internacional. La noticia ya es conocida, el rey del fútbol, Pelé, acaba de morir a los 82 años en San Pablo, donde estaba internado desde hace algunos días, en un desenlace que era esperado por su estado de salud. No obstante, la muerte de una de las figuras más emblemáticas del fútbol mundial ha generado inmediatamente reacciones de todo tipo, no solamente de las grandes figuras del fútbol mundial como Messi, Neymar, Suárez, que inmediatamente se pronunciaron en las redes sociales, así como distintas personalidades del mundo del fútbol, pero también simples fanáticos de todas partes que recuerdan lo que fue el paso por las canchas de este hombre que fue el único en ganar 3 campeonatos mundiales. Seguramente habrá otros aspectos que van a ser analizados sobre la personalidad de la vida de Pelé, que tuvo sus aspectos polémicos también, como toda figura, como toda persona, pero que más allá de todo eso ha dejado una impronta muy difícil de igualar en el mundo del balompié. Te amamos infinitamente, descansa en paz, publicó la hija del rey Pelé, Kelly Nascimento, en su cuenta de Instagram desde el Hospital Albert Einstein de Sao Paulo, donde Pelé ingresó el 29 de noviembre, centro médico que ya había anunciado la semana pasada que el cáncer de colon que padecía había avanzado y que el astro presentaba disfunciones renales y cardíacas. Único futbolista del mundo en ganar 3 mundiales en 1958, 1962 y 1970, Edson Arantes do Nascimento se había alejado de los eventos públicos desde hacía años por problemas de cadera y en septiembre del 2021 le fue diagnosticada la enfermedad que finalmente terminó con su vida. Aunque rehuyó los escándalos y se esmeró en mostrar una buena imagen, la polémica no estuvo ausente a lo largo de su carrera, donde muchos lo criticaron por no oponerse a la dictadura militar brasileña y por su tenue apoyo a la lucha antirracista en su país, en medio de otros cuestionamientos, mientras que él mismo admitió un amplio número de relaciones amorosas
y la existencia de 2 hijos extramatrimoniales, una de las cuales se vio obligado a reconocer por un mandato judicial. Además de su reconocimiento como el rey del fútbol, su figura carismática le permitió ser compositor, cantante, actor y ministro extraordinario de Deportes de Brasil entre 1995 y 98, durante el gobierno de Fernando Henrique Cardoso. Casado 3 veces y padre de 7 hijos, Pelé manifestó que decir que le faltó algo en la vida por hacer sería una ingratitud muy grande. Solo me faltó ir a la luna, dijo el extraordinario futbolista a la FIFA en octubre del 2020. Y seguimos en Brasil, porque naturalmente la expectativa está centrada en lo que va a ocurrir el próximo domingo cuando asuma Lula da Silva. Hay cosas que parece ya están concretas. No va a estar Jair Bolsonaro, quien aparentemente viajaría a los Estados Unidos para alojarse en un condominio que pertenece a Donald Trump. Eso por un lado. El vicepresidente Hamilton Mourão dijo que tampoco va a ir a la ceremonia. Por tanto, la duda es quién va a entregarle la faja presidencial a Lula. Si el presidente de la Cámara de Senadores, si el presidente de la Cámara de Representantes. El PT pretende que sea la propia Dilma Rousseff quien lo haga. Más allá de todo eso, hoy terminó de completarse el gabinete con algunas novedades. Marina Silva, líder ecologista que ya fue ministra de Medio Ambiente, va a volver a ocupar esa cartera. Lo fue durante los primeros periodos de Lula, pero después distintas diferencias y temas que tenían que ver con las políticas del PT para la Amazonia los llevaron a distanciarse. Pasó a ser una opositora, pero va a volver a ocupar la cartera de Medio Ambiente, como también lo hará Simone Tebet en la cartera de Planificación. La otra novedad es el nuevo Ministerio de Pueblos Indígenas, que precisamente va a estar ocupado por una líder indígena que ha sido una de las mujeres del año, según la revista Time. En un acto público, Lula da Silva completó las 37 carteras que conformarán su gabinete con 26 hombres y 11 mujeres, en un hecho inédito según el mandatario, quien reveló además que Marcos Edson González Díaz será el jefe de la Oficina de Seguridad Institucional, cargo que ocupa actualmente el general Augusto Heleno, un reconocido aliado de Jair Bolsonaro. De esta manera se completa la lista de nombres que conformarán el nuevo gobierno, luego de que el pasado 9 de diciembre Lula nombrara a los ministros de Economía, Exteriores, Defensa, Justicia y al presidente de la Casa Civil, que oficia de jefe de gabinete. Entre las novedades se destaca el nombramiento como ministra de Medio Ambiente de la ecologista y pedagoga brasileña Marina Silva, quien se desempeña actualmente como diputada, pero que ocupó el mismo cargo frente a dicha cartera entre 2003 y 2008, durante los gobiernos anteriores de Lula, además de ser candidata presidencial en 2010, 2014 y 2018. Otro de los anuncios históricos es el de Sonia Guajajara al frente del recién creado Ministerio de los Pueblos Indígenas, una líder que fuera candidata a vicepresidenta en 2018 y en las pasadas elecciones de octubre se convirtió en la primera mujer indígena en ser elegida por el estado de San Pablo a la Cámara de Diputados. Mientras tanto, Brasilia se prepara para la investidura de Lula en medio de alertas terroristas e incertidumbres, ya que el presidente Jair Bolsonaro no entregará la banda presidencial a su sucesor, según anunció, ni tampoco lo hará el vicepresidente Hamilton Mourão, quien ya ha declarado que no asistirá a la ceremonia. El líder de la derecha santacruceña y gobernador de ese departamento, de ese estado boliviano, Luis Fernando Camacho, se negó a declarar ante la justicia, ante las críticas además que existen desde los sectores de Santa Cruz de que fue secuestrado y que es una persecución política. La Fiscalía dijo en su defensa que la orden de detención estaba dada desde el mes de octubre y que Camacho sabía que la justicia lo iba a alcanzar. El caso por el que está acusado es golpe de Estado 1, tiene relación con lo que fueron todas las movilizaciones que terminaron con la presidencia de Evo Morales, en lo que fue calificado como un golpe de Estado, pero particularmente la responsabilidad que le cabe por atizar precisamente las acciones violentas en las masacres de Sacaba y Sencata, que siguen reclamando justicia. La Fiscalía imputó este jueves al gobernador de Santa Cruz por el presunto delito de terrorismo en grado de autor y solicitó una medida de prisión preventiva de 6 meses porque considera que hay riesgo de fuga y negó que se trate de un secuestro o persecución política, ya que la orden fue emitida en el mes de octubre, según el comunicado de la Fiscalía General del Estado. Tras su detención, Camacho se acogió a su derecho a guardar silencio por los cargos que se le imputan, mientras permanece recluido en la sede de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen en La Paz. Las únicas palabras del líder opositor fueron por escrito, donde sostuvo: «Quiero dejar en claro que soy orgulloso y llevo en alto haber formado parte de la lucha más grande de la historia de Bolivia por la libertad y la democracia», se lee en el texto divulgado por medios locales.
El expresidente de Bolivia, Evo Morales, sostuvo que finalmente, después de 3 años, el líder santacruceño responderá por el golpe de Estado de 2019, que derivó en robos, persecuciones, detenciones y masacres del gobierno de facto, y dijo confiar en que esta decisión se sostendrá con la firmeza que demanda el clamor de justicia del pueblo. Organizaciones sociales y víctimas de las masacres de Sacaba y Sencata en Cochabamba y La Paz, respectivamente, demandaron justicia y anunciaron vigilia permanente hasta que sentencien a Camacho y pidieron a las autoridades sentenciar a quienes consideran responsable por las muertes de sus familiares. Las matanzas referidas ocurrieron en dichas localidades durante las intervenciones militares ante las protestas y actos considerados terroristas por el nuevo gobierno de Yanín Áñez, donde perdieron la vida 22 personas y otras 200 resultaron heridas, hechos que la propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos calificó de masacres. Bueno, cerramos el primer bloque. Pero no se vayan porque hay más información. Y aquí está el segundo bloque de MB de Noticias. Claro, no nos podemos ir sin la información del tiempo tan importante, sobre todo en estas horas. Es cierto, ¿no? sí, sí. Según tantos planes que debe haber seguramente, ¿no? Bueno, viernes 30 de diciembre, 32 grados la máxima, 15 la mínima y no se esperan lluvias. Es cierto, pasado mañana, sábado 31 de diciembre, en Capital y cercanías, mínima 19 grados, máxima 28, tampoco se esperan lluvias. Y estamos llegando al año nuevo antes que en Australia, les diremos, porque ahí ya tenemos proyección para el primero. Sí, 1 de enero empieza el 2023 con 16 grados de mínima y 31 de máxima, bastante calorcito y no se esperan lluvias tampoco, así que bueno, que prosperen esos planes de reunión al aire libre. Sí, sí, es cierto, por ahora hay luz verde para eso. Como siempre llega al lado B a la pantalla de TV Ciudad, pero nos despedimos con algo distinto. Sí, porque hoy vamos a cerrar el informativo con un resumen sobre uno de los principales temas del año. Claro, el caso Astesiano resumido por nuestra compañera Fernanda Cuello y nuestro compañero Santiago Valls. Adelante. Está presente el imputado, su nombre completo. Alejandro Luis Astesiano Ferrini. Está detenido por orden de fiscalía, el jefe de la custodia del presidente de la calle Pou. ¿Usted tiene antecedentes? ¿Yo? Sí. ¿Cuántos tiene? No tiene antecedentes penales, profesionalmente intachable. La indagatoria sobre este caso comenzó en 2019 ante un registro inicial de solicitudes de ciudadanos rusos donde aseguraban ser hijos de uruguayos. El Frente Amplio denunció la existencia de prácticas mafiosas que salpican al Poder Ejecutivo luego de conocerse el encargo hecho por una empresa privada Astesiano para investigar a los senadores opositores Mario Vergara y Charles Carrera. Apretarlos, y estas son las palabras que se utilizan, para que retiren o para que modifiquen la denuncia que se hace por la concesión del puerto a la empresa Verga Caturnasi. Esto es gravísimo. Creíamos que el espionaje en democracia era cuestión del pasado. El director de la empresa Vertical Skies reconoció que existió el espionaje. Frente a consultas de Marcelo Acuña, decía: yo estoy en la casa del presidente, ya le consulto, le manda saludos Domínguez al número 1. El 20 de febrero el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, visitó Emiratos Árabes Unidos. El emiratí dijo al presidente que le quería regalar pescado. Presidencia de la República recibió en marzo los 454 kilos de pescado y los donó a Ollas el 21 de octubre, después de que Astesiano cayera preso y de que se conociera el contenido de los chats. Después que el Ministerio del Interior defendiera públicamente su honestidad, esta mañana renunció el subdirector de la Policía Nacional, Héctor Ferreira. Ferreira habló con Astesiano de una persona de apellido Sánchez como un sorete sucio de mierda, una lacra y un reverendo HDP. Alejandro Astesiano le pidió al subdirector ejecutivo de la Policía Nacional, Jorge Berriel, información sobre un viaje de Lorena Ponce de León. ¿Tenemos modo de averiguar Lorena Ponce de León? Viaja mañana a las 6 de la mañana. El número 2 y el número 3 de la policía están involucrados. El señor ministro del Interior no los retiró del cargo. Los dos jerarcas son jerarcas de personal confianza. Si se pierde la confianza, se pierde el cargo. Bien, el responsable último soy yo siempre. Quién interviene, quién deja de intervenir, no importa porque el responsable soy yo. Lo conocí en la campaña del 99, creo que le manejaba